Guillermo Cermeño es profesor investigador en Historia en el Colegio de México. Enseña sobre todo teoría de la historia, historiografía, historia intelectual e historia cultural. Ha publicado numerosas obras, entre las que se encuentra La cultura moderna de la historia, una aproximación teórica e historiográfica del 2002. La cultura moderna de la historia, una aproximación teórica e historiográfica entre Alemania y México, los siglos XIX y XX, de 2013. La historia y su memoria, entrevista con el historiador Moisés González Navarro, que es su profesor, ¿no? Antijesuitismo y filojesuitismo, los jesuitas es difícil de pronunciar, ¿no? Dos identidades ante la restauración, en 2004. También ha escrito numerosos artículos de historiografía, historia conceptual y teoría de la historia, los cuales nos vamos a conversar muy brevemente. Le damos la cordial bienvenida a Guillermo, le agradecemos que esté con nosotros en Jalapa y pasamos a escuchar. Gracias. Pues muy buenos días, muy buenos días, y pues agradeciéndoles que hayan venido a este encuentro, ¿no? Y a esta charla. Yo agradezco a la Universidad Veracruzana, a la Facultad de Humanidades, en particular a Mayabel y a Elisa, que son las que han hecho posible que esté ahora esta mañana aquí en la universidad para platicar, ¿no? Para charlar un poco sobre este libro que apareció en el año 2017, Historias Conceptuales. Desde luego uno como autor agradece muy especialmente que haya interés por el libro, por lo que sale, porque pues eso en el contexto actual doblemente se agradece, porque cada vez parece ser que hay menos lectores, cada vez parece que hay menos público lector. En cierta medida es explicable, y el que haya lectores interesados y que hagan posible este intercambio, esta charla, pues no deja de sorprender, y sobre todo pues mi agradecimiento, ¿no? De verdad, mi agradecimiento de haber hecho esto posible, incluso sabiendo las dificultades que se pueden tener para poder asistir a este tipo de encuentros. Sobre todo ahora ya terminaron los cursos y están ya en otra fase, y no es fácil en ese sentido volverse a conectar para poder asistir a este tipo de eventos académicos, de manera que pues doblemente agradecido estoy. Y lo que yo quiero hacer pues no es propiamente una conferencia, es una charla. Quiero platicar un poco, comentarles algunas ideas alrededor de lo que se juega en este libro, cuyo título es el de Historias Conceptuales. La fotografía se parece a los tejados de Jalapa, ¿no? Es zona lluviosa, que hay que dejar bajar el agua y protegerse del sol. Pero sobre todo lo que ahí está, por lo menos en mi cabeza, lo que yo tenía idea para hacer la selección de esta fotografía que yo tomé, tiene que ver con el tipo de práctica, el tipo de ejercicio que se realiza alrededor de la historia conceptual. Podrán advertir que se trata de un ejercicio muy manual, muy artesanal, en donde de lo que se trata es de ir ensamblando las piezas precisamente para que el agua escurra adecuadamente y para que proteja del exterior. Pero sobre todo se trata de un trabajo muy manual, muy artesanal, que refleja en buena medida
lo que el historiador hace cuando se interesa por este tipo de enfoque, porque la historia conceptual es un enfoque particular, un enfoque relativamente nuevo. Todo lo nuevo en la historia hay que ponerlo siempre entre comillas, porque en el mundo de la historia nunca dejan de pasar novedades, todo el tiempo estamos inmersos en cosas nuevas, pero lo que actualmente está teniendo lugar es un proceso de aceleración. Cada vez hay más novedades en tiempos menores, a diferencia, seguramente, de la manera como nuestros antepasados vivían eso de las novedades, donde los ritmos de cambio eran un poco más lentos, un poco más parsimoniosos, ¿no? Y en ese sentido, por eso hablo de historia conceptual como una novedad, pero que no apareció ayer, pero sí emergió, podríamos decir, en un contexto de crisis cultural, crisis de época, y de manera muy puntual, como efecto, se podría decir, de la recomposición que se dio en Europa al término de la Segunda Guerra. Es en ese sentido una oferta historiográfica, cultural, que tiene mucho que ver con la hecatombe de la Segunda Guerra, con todo lo que eso significa, incluido el Holocausto, la aniquilación de poblaciones enteras y la mortandad, digamos, que tuvo lugar en función de las nuevas tecnologías aplicadas para aniquilar al enemigo y sus resultados que todos conocemos. Y en particular es una oferta que surge en el campo de los, podríamos decir ahora, derrotados, que son los alemanes, ¿no? La oferta se conecta directamente con la reestructuración de Alemania después de la derrota, ¿no? Después de ser vencidos por los aliados, en donde los alemanes tuvieron que hacerse muchas preguntas, ¿no?, acerca del destino de la humanidad y acerca también del destino de las humanidades y de las ciencias sociales, ¿no?, de los saberes, digamos, que se producen en el supuesto de que estos saberes se realizan en instituciones universitarias académicas para iluminar, ¿no?, para iluminar el mundo, para dar cuenta de lo que pasa, de lo que ha pasado o de lo que puede pasar, ¿no? Y en ese contexto de crisis hay una revisión profunda acerca de los presupuestos sobre los cuales se trabaja la sociedad, se trabaja la historia, se trabaja la antropología, se trabaja la literatura, sí, se trabajan todas estas líneas, estos campos disciplinarios. Entonces hay una profunda revisión de los presupuestos teóricos y metodológicos. Y en esa revisión aparecerán, en relación a la historia, que es el campo, en el campo donde yo me muevo, digamos, donde yo trabajo, aparecerán dos propuestas de renovación de una historiografía alemana, en buena medida comprometida con el nacionalsocialismo, ¿no? En la medida en que los historiadores antes de la catástrofe y durante la catástrofe tuvieron que mantener sus posiciones universitarias, sus puestos de trabajo, y
también en la medida en que la manera de entender la historia que se fabricó durante el siglo XIX, tanto en su vertiente filosófica como en su vertiente no filosófica, es decir, la más empirista, la que dice hay que ir a los archivos para poder ofrecer una historia bien fundada en los datos reales, en los donde supuestamente tuvieron lugar las acciones del pasado. Esta manera de entender la historia estaba trazada en términos lineales y prácticamente en términos de destino infranqueable, digamos, ¿no? Es decir, de que las cosas tienden hacia un futuro al cual no queda más que obedecer, digamos, ¿no? Entonces tiene implicaciones en la manera como los estados y los gobiernos trabajan y también la manera como los historiadores dan cuenta de esas maneras de situarse en esto que se conoce historia, ¿no? Entonces hay una serie de presupuestos que se fabricaron en el siglo XIX que ya en el contexto de la crisis de la Segunda Guerra son puestos a revisión, son puestos a cuestión, ¿no? Y en ese contexto aparecerán en la historiografía dos vertientes fuertes, renovadoras de la historia, de esa historia anterior, que van por un lado en la línea de lo que se conoce como la historia social, la historia económica, sobre todo alimentada por la vertiente británica, ¿no? La nueva historiografía británica, laborista, socialdemócrata, en donde ahí aparece un gran historiador, E.P. Thompson, como uno de los modelos a seguir para entonces ofrecer otra plataforma para dar cuenta de lo que ha pasado en las sociedades en el pasado. Esta es una vertiente, podríamos decir, post-marxista, ¿no? O neomarxista, como se prefiera nombrarla. Y en simultaneidad con esta oferta, en el seno, digamos, de las humanidades y las ciencias sociales, lo cual tiene que ver con un trabajo interesante de intercambios entre colegas, digamos, entre colegas de diversas disciplinas. Prácticamente se pone un espacio en donde no hay una disciplina primaria, digamos, que supuestamente tiene la verdad de todas las cosas, sino que se ofrece un espacio para el intercambio de miradas que vienen de diferentes acercamientos: sociología, antropología, historia, literatura, historia del arte, es decir, una multiplicidad. Se crean como especie de cenáculos, se podría decir, interdisciplinarios, precisamente para debatir y discutir sobre los presupuestos epistemológicos, sobre los cuales se puede pensar que la historia puede ofrecer algo, digamos, a la sociedad, en este caso obviamente a Europa, particularmente a Alemania. Y al lado de la oferta de la historia social y económica va a surgir esto que se conoce como historia conceptual, como una oferta particular que obviamente se liga y se conecta muy estrechamente a lo que va a tener lugar en el campo de la filosofía, entendido como la neohermenéutica. Es decir, es una crítica de la hermenéutica tradicional, que como sabemos es el arte de la interpretación y de lectura de los documentos, que surge a la par que surgen las disciplinas humanísticas y científicos sociales a finales del siglo XVIII, siglo XIX. Es propiamente cuando podemos observar que aparece la hermenéutica como el método, como el lugar donde se juega lo que se puede extraer de la lectura de documentos del pasado como de documentos del presente, ¿no? Se postula la hermenéutica como el arte, como el método adecuado para desarrollar acercamientos más científicos a las cosas que le pasan
al ser humano y a la sociedad. En el contexto de la revisión de la Segunda Guerra, por eso tendríamos que hablar de hermenéutica, y ahí hay un filósofo muy importante que seguramente ustedes han de conocer, que es Hans-Georg Gadamer, digamos, ¿no? Hay un libro de él que se llama Verdad y Método, que se tradujo hacia los años 60 en español, y ha habido nuevas versiones de ese libro, nuevas traducciones, mejoradas de la traducción, pero Gadamer se presenta como uno de los filósofos que propiamente no son historiadores del arte, no son gente que se dedica a las letras, pero que está todo el tiempo poniendo un pie en esos campos. Y para ofrecer una manera diferente de acercarse a la lectura de la documentación. Por eso es la neohermenéutica, no es la hermenéutica clásica, sino es una hermenéutica adaptada al nuevo contexto de crisis, de cultura que se vive en el periodo de la posguerra. Y la historia conceptual es una vertiente que quisiera tomar en serio este acercamiento neohermenéutico, y ahí va a aparecer este historiador que es como, para mi punto de vista, Alemania no es el caso exclusivo, en Inglaterra se van a dar también renovaciones, y en Francia y en otros lugares, pero para el caso alemán, que es el que yo conozco mejor, se va a ver un historiador que es Reinhard Koselleck, que es la figura representativa de esto que se conoce como historia conceptual. Y va a estrechar vínculos con el campo de los filósofos, en este caso de Gadamer, pero es un tipo de filosofía, no es la filosofía perenne, no es la filosofía clásica, no, es otra filosofía, es otra filosofía que tiene que ver con los desarrollos que se van a dar en el campo de lo que se conoce como la fenomenología. Por ahí hay un matemático, Edmund Husserl, matemático, ya no es un filósofo, es un científico que se hace preguntas que se plantean los filósofos sobre el mundo y la manera como el mundo es conocido, y busca finalmente este acercamiento crítico a la herencia filosófica, es decir, a la historia de la filosofía, un acercamiento de lo que ellos denominan, Heidegger es otro filósofo importantísimo, cómo salir de la metafísica, cómo salir del pensamiento metafísico. Esto suena raro, metafísico, ¿qué es eso? No, en realidad el diagnóstico que ellos van a hacer es que la filosofía occidental, tal como ha venido desarrollándose, ha sido incapaz de dar cuenta de lo que pasa en el mundo de los seres humanos, Por eso uno de los postulados es: hay que ir a las cosas como son. De otra manera, hay que ir a la realidad, Este es al final de cuentas. Hay que ir a las cosas, porque lo que ha hecho la filosofía, en particular, la manera como la filosofía platónica, ha entendido, ha hecho un acercamiento que escinde, que divide al sujeto que conoce y a la cosa conocida, que está montado precisamente a partir de esta dualidad de sujeto-objeto, y también de la dualidad entre espíritu y materia, entre cuerpo y alma. Hay una dualidad que atraviesa este acercamiento para dar cuenta de las cosas y que nunca consigue del todo. Por eso siempre se está posponiendo y nunca se acaba de saber qué es lo que pasa en las cosas de los seres humanos. Este es como el desafío que en torno a la fenomenología se está abriendo y que va a ser recogido por Gadamer en este trabajo de la neohermenéutica, y que va a incidir también en el campo de los historiadores, en el caso de Reinhard Koselleck. Como los historiadores que trabajamos con las fuentes y trabajamos muy acuciosamente con los archivos, podemos decir
hemos dado con la clave para contar realmente las cosas como pasaron, que ese es el postulado de la ciencia histórica que se abrió en la escuela alemana, en la figura de historiadores como Ranke, ¿no? Leopoldo Ranke, ¿no? Este es el problema que ellos están haciendo, porque, y aquí hay un diagnóstico crítico en torno a la manera como los historiadores han solido trabajar, lo que los historiadores entregan al final de cuentas no es más que un tipo de metafísica, sí, que no da cuenta de las cosas, disfrazada de empirismo. O sea, aparenta ser muy empírica la historia, y se nota en el trabajo de las citas, el trabajo de erudición, pero en realidad nunca nos acaba de convencer la manera como ellos nos cuentan que las cosas pasaron. Si esto es cierto, esto solo significa que cada vez hay menos lectores para el mundo de los historiadores y hay muchos más para el campo de la literatura, ¿no? Porque los lectores no son tontos, digamos, ¿no? Los lectores van a donde ellos van a encontrar una respuesta en donde ellos puedan decir: sí, esto que me cuentan lo reconozco a partir de lo que yo he experimentado, de lo que yo he vivido. Entonces la pregunta es cómo acercar la historiografía a lo que Nietzsche en el siglo XIX criticaba de esta escuela empirista alemana, la escuela rankiana, para decir qué utilidad tiene eso que ustedes historiadores escriben para la vida, ¿no? Entonces aparece el concepto de vida como central, y el concepto de vida que se puede desdoblar en términos de una mayor radicalidad, que tiene que ver con la cotidianidad, ¿sí? Con lo que los individuos cotidianamente están viviendo y están experimentando y están procesando su vida, etc. Al final ese es el desafío principal. Esto supone ir más allá de un tipo de historiografía, un tipo de relato histórico que generalmente tiene características de muchísima abstracción, ¿no? Es decir, que las explicaciones que los historiadores ofrecen están sustentados en grandes categorías, en grandes conceptos, como el de clase social, como el de individuo, como el de colectivo, sí, grandes categorías, ¿verdad? A partir de las cuales supuestamente ya damos cuenta de lo que le pasa a los sujetos reales de la historia. Esto que se llama carne y hueso, estos sujetos de carne y hueso. Ya, desde estas categorías, el fulanito que se apellida tal, el otro fulanito que ya está explicado. Entonces, lo que aparece ahí son relatos muy estructuralistas, digamos, pero que no nos dejan escuchar la voz de los sujetos realmente, ¿no? Este es el contexto en donde se plantea la necesidad de repensar las metodologías, los presupuestos con los que la historiografía ha venido trabajando, y que en ese sentido la historia conceptual se presenta como una alternativa a la historia social y la historia económica, que siguen trabajando todavía con categorías de un alto nivel de abstracción, que al final solo las van a entender los entendidos, ¿no? Por eso hay muy pocos lectores de historia, ¿no? Porque solamente los que manejan esas jergas, esos términos, les va a significar algo que finalmente tienen que ver con los académicos, pero muy poco con la gente de a pie, con la gente común y corriente, ¿no? Esto explica que haya muy pocos lectores de historia y que haya más lectores en el terreno de la literatura, ¿no? Porque la literatura, como no pretende ofrecer estas grandes explicaciones, sino simplemente rescatar, literariamente hablando, experiencias, digamos, de vida,
los lectores se van a reconocer mucho más fácilmente, ¿no? Esto explica un poco una crisis de la historia, pero crisis si nos preguntamos por este problema, este desafío de cómo los historiadores podemos ofrecer historias más cercanas a la realidad. Entonces, es una pregunta que también no es fácil de responder, ¿no? Y no es fácil de responder por lo que está implicado en términos de la pregunta que ellos se van a hacer o del punto de partida a partir del cual ellos van a desarrollar su acercamiento a esto que se conoce como historia conceptual, que es el reconocimiento y la primacía que tiene el lenguaje, ¿no? El lenguaje. Por eso este acercamiento se ubica en esto que peyorativamente y sin acabar de entender lo que eso significa, tiene que ver con el giro lingüístico, en el supuesto de que si la historia fundamentalmente se explica, se entiende, solo tomando en consideración el lenguaje, damos cuenta de lo que pasa en la historia. Porque desde otros presupuestos metodológicos eso parecería que si todo es lenguaje, entonces nos quedamos en el nivel de la superestructura, en el código de Martha Harnecker, ¿no?, del marxismo. Esta contraposición de la estructura, lo estructural, lo económico, lo político, y todo lo demás son epifenómenos, son que tienen que ver con el lenguaje. Y entonces por eso esa historia conceptual ofrece muy poco, y pertenece supuestamente al campo del idealismo, es un acercamiento idealista, porque tiene que ver con el lenguaje, y el lenguaje, las cosas es lo que importa, las acciones, los hechos. Este es el punto a pensar, a reflexionar si así es o no es así, porque de eso depende el que esta oferta de historia conceptual pueda tener cierta relevancia o no tener relevancia, para dar cuenta de las cosas como suceden en la vida tal como suceden. Este es el punto como a tomar en consideración, es un punto polémico, es un punto a discutir, porque de aquí se van a derivar consecuencias importantes para la manera como se escribe y se piensa la historia. Y la consideración del lenguaje como central, sin lo cual la historia no se comprende, parte de un tipo de reflexión filosófica, crítica, de la metafísica occidental, Aquí estamos hablando de esa crítica de una manera de pensar las cosas que tiene 25 siglos de historia, ¿no? Cuando primeramente los griegos, Platón, Aristóteles, etcétera, comenzaron a hacerse preguntas acerca de el ser humano y su relación con el mundo natural y el mundo también propio de los humanos. Entonces, una crítica de esa metafísica, y esto lo expresa muy bien Heidegger, ¿no? Este filósofo también polémico por sus compromisos políticos que pudo tener en el momento en que él le tocó vivir y pensar, pero que apuntó sobre todo en un texto que se llama La Carta sobre el Humanismo, que es un texto que le pidieron el medio francés, el medio académico francés. A ver, tú, Heidegger, dinos qué es eso del humanismo y qué queda del humanismo después de lo que hemos vivido y padecido, es decir, después de la catástrofe, después de la crisis humanitaria, es decir, de lo que significan las consecuencias de esa Segunda Guerra Mundial. Y escribe este texto, y su diagnóstico es: el ser humano no se ha acabado de entender. ¿Qué significa? Que el ser humano se sigue pensando fuera de su elemento, ¿sí? Él usa la metáfora. A mí me ilustra esa metáfora porque dice: veamos los peces, sacamos los peces fuera del agua,
¿Y qué pasa con ellos? Se mueren. No están en su hábitat, no están en su elemento. Y así todas las especies vivas, digamos, que circulan, cada una tiene un elemento propio, que es el que le permite vivir y reproducirse, ¿no? Y en ese sentido va a decir, el elemento específico del ser humano es que habla, es que tiene lenguaje. La lengua en ese sentido se convierte en el elemento fundamental para saber qué es lo que le pasa a los seres humanos. No las acciones físicas, no. El lenguaje está incorporado ya orgánicamente en su configuración como ser orgánico, desde el momento en que tiene cuerdas vocales y que va a desarrollar el niño paulatinamente, ¿no? Y va a iniciar un proceso de socialización, primero con la madre, con el padre, el entorno familiar, ¿verdad? Y va de esa manera a hablar una lengua y no hablar otra lengua, pero va a hablar, digamos, se va a comunicar, ¿no? Entonces es el elemento natural, es el elemento como obvio, digamos, que hace que el ser humano sea distinto de otras especies animales. Entonces parece ser que si tenemos esto en cuenta, no es despreciable este punto de partida, de que sin lengua, sin lenguaje no hay mundo, no hay realidad. Y entonces observemos el lenguaje, ¿sí? Observemos históricamente cómo la lengua ha evolucionado, ¿no? Se ha transformado, cómo ha llegado a nosotros y cómo es que nosotros hablamos como hablamos. Este es al final muy sencillo, el postulado, el principio sobre el cual se sustenta este acercamiento de la historia conceptual. Observemos cómo hablamos, porque hablar es ya pensar, digamos, ¿no? No hay disociación entre el pensamiento, es decir, hay diferencia, ¿no? Hay una diferencia sustantiva en la medida en que cada individuo tenemos una conciencia intransferible, digamos, y que solo le pertenece a cada uno de los individuos, pero al momento en que se establece el vínculo con lo que no es uno individualmente, entramos ya en una red que tiene que ver con la manera como se configuran los grupos, las familias, las sociedades, en términos culturales, en términos de generación de identidades, de identificaciones o no identificaciones, porque siempre es binaria la posibilidad. Se puede decir entro, pero se puede decir no entro, no me interesa. Eso es constitutivo, digamos. Pero en el momento en que uno establece el contacto, el niño que se va socializando, en ese momento este niño va dejando de ser el niño, digamos, que originalmente era, y pasa a ser un niño histórico como parte de la comunidad, de la colectividad. Y en ese sentido no hay una identidad que yo diga, yo me debo a mí mismo, yo soy, no. Tiene que ver con este proceso de interacción que se va haciendo con los otros, pero fundamentalmente no a través puramente de acciones físicas, de movimientos como de robot, no, sino a través de comunicaciones, a través de referencias que tienen que ver con el lenguaje. En inicio el lenguaje de la madre, y después se irá enriqueciendo y ampliando con otros lenguajes según sean los impactos que va recibiendo el niño en términos de lecturas, y actualmente pues en términos ya de todos estos medios de comunicación electrónicos, del iPhone. Yo estoy desconectado, o sea, yo pertenezco a otro mundo, yo no tengo iPhone, o sea que estoy desconectado parcial, pero los niños de ahora y los jóvenes de ahora y también los adultos de ahora no pueden vivir sin estar todo el tiempo picando, digamos, para ver dónde estoy y con quién estoy o con quién no estoy, ¿no? Es muy... Y eso tiene que ver con la aceleración, de que las comunicaciones que llegan a través de estos medios todo el tiempo están cambiando, y si no cambian,
perdemos interés, ¿no? De alguna manera estamos compelidos, para no estar desconectados. Es una dinámica intrínseca de ese sistema en el que las actuales subjetividades se están conformando. Esto es solo para, espero haber explicado por qué el lenguaje no es tan superfluo, no es tan etéreo, sino es constitutivo de la manera como los individuos y las sociedades se van articulando. Entonces, a partir de esta nueva importancia que se le da al lenguaje, que siempre la tuvo en la historia, porque la historia siempre estuvo conectada con la filología, ¿no? Siempre estuvo conectado con los análisis de textos, fundamentalmente a partir de lo que se conoce como Renacimiento, ¿no? No es antes, a partir del 400 italiano del siglo XV, en donde un político, un letrado, sabe leer, sabe escribir, que es Lorenzo de Valla, con B chica y doble L, trabaja para el rey de Nápoles, que es Fernando de Aragón, ¿no? Antes de que Fernando de Aragón sea el que vamos a conocer, cuando se case con Isabel de Castilla, trabaja para Fernando de Aragón, y Fernando de Aragón entra en disputa con el papado, porque la legitimidad del papado se estaba fundamentada en un documento, por eso es la importancia de los documentos en la historia, en un documento que es la donación de Constantino, un documento que supuestamente fue escrito de su puño y letra por el emperador Constantino en el siglo IV, cuando el cristianismo pasa a convertirse en la religión del Estado, digamos, de la Nueva Roma, ¿no? Supuestamente era un testimonio de puño y letra de Constantino, y que de esa manera se garantizaba la sucesión en términos de los papados, ¿no? De la legitimidad, sobre todo siendo Pedro el primero, digamos, ¿no? Entonces, ¿quién viene después y sobre qué base? Entonces, este documento, que era tenido por cierto en el siglo XV, va a ser analizado por Leonardo de Valla y va a mostrar una serie de anacronismos, digamos. Aquí entra ya el concepto de anacronismo, que es fundamental para acercarse a la historicidad y a la historia, tal como se va a entender después, en donde va a mostrar que ese documento fue fabricado, es un fake news, digamos, ¿no? Para ponerlo así en esos términos. No tiene que ver con la realidad de que Constantino escribió, sino es un documento que se fabricó en el siglo VIII, 4 siglos después, y en otro contexto muy diferente, y esto lo consiguió él mostrar por la paleografía. Las letras, las frases, la composición eran diferentes, las que tenían lugar en el siglo IV y las que van a tener lugar en el siglo VIII, ¿no? Entonces, aquí no compagina una cosa con la otra. Al mostrar eso, obviamente el papado entra en crisis, y ya tendrán las guerras de reforma, digamos, ¿no? Lutero, en fin, se va a movilizar, porque se trata de un hecho político. Es decir, este descubrimiento de que el documento era falso, era apócrifo, va a despertar una nueva era que tiene que ver con la historiografía tal como la entendemos, en el sentido de que los historiadores supuestamente vamos a la información para distinguir lo falso de lo verdadero, ¿no? Los documentos hechizos, digamos, y los verdaderos. Esta es una práctica en donde se ve que aparece la crítica filológica, la crítica de texto, ¿no? Esta es la prehistoria de la hermenéutica, digamos, que se va a desarrollar, todas estas tecnologías de análisis muy minuciosas y que van a afectar muchos intereses políticos, sobre todo, ¿no? Precisamente porque si no tiene bien fincado el sustento documental a la manera notarial, ¿no? La manera jurídico, entonces esa familia, ese grupo no tiene legitimidad, no tiene, ¿no? Entonces va a adquirir un carácter político,
el análisis filológico. Entonces la historia, en ese sentido, nace con la filología, con la crítica de textos, pero en el siglo XIX hay una transformación de esa relación con la documentación, con esos lenguajes, para dar una prioridad a lo que se conoce el movimiento de la historia, ¿no? Movimiento de los colectivos, de las acciones individuales y sociales, la historia de los grandes hombres o la historia de las grandes colectividades, de los movimientos sociales, en donde supuestamente al observar cómo se mueven las facciones, cómo se mueven los grupos, se explica todo lo que pasa en la sociedad, pero dejando en la sombra el hecho lingüístico. ¿Sí? La manera como se conecta el habla con la acción, ¿sí? El pensamiento con la acción, cómo se conectan esos dos elementos. Esto es lo que va a ser retomado en esta aparición de la historia conceptual, para entonces intentar ofrecer otro tipo de acercamiento a lo que ha pasado en el pasado, ¿no? En la historia. Este es un poco el sustento o las bases así generales de lo que se conoce como historia conceptual, que aparece en Alemania y que después vamos a retomar un grupo muy amplio de historiadores iberoamericanos, incluido Portugal, incluido Brasil, es decir, el mundo iberoamericano en su conjunto, y que entonces vamos a retomar esta oferta en un contexto particular, porque todo tiene que ver con la política. La política ahí está siempre metida y claro, el problema que tenemos los historiadores es como, aun cuando tiene bases políticas, digamos, porque refiere a la polis, ¿no? Al final de cuentas, la manera como escribimos y como nos preguntamos y como investigamos el pasado, tiene que ver con el presente, al final de cuentas, el presente que siempre está atravesado por el principio del conflicto, de la oposición, que eso es al final lo político, y que se da en el momento de los procesos de democratización, que se van a dar en el mundo, digamos ahora, globalizado, y cuyo germen, muchos de ustedes todavía no habían nacido y no tenían por qué conocerlo, pero que forma parte de esta historia en la que estamos metidos actualmente, comenzó a germinarse hacia la década de los 80, ¿no? Fundamentalmente. Hacia la década de los 80, con la crisis del petróleo, los precios del petróleo, sí, la reconfiguración del mundo global, la caída del muro de Berlín, ahora está Chernobyl, ¿no? También como un referente fundamental para las cuestiones de ecología ambiental y todas estas nuevas demandas que han ido surgiendo como parte de la sociedad no solo mexicana, del mundo, a nivel global. Todo lo que pasa en un lugar, pasa en otro lugar. Estamos nunca como antes interconectados, que ese es al final de cuentas lo que significa esto de la globalización. En ese contexto en donde aparece la necesidad de reformar los institutos políticos, es decir, las formas políticas inmediatamente recibidas en el pasado anterior, tiene que ver con los procesos de democratización, ¿sí? Y liberalización, se podría decir, ¿no? Liberalización en sentido amplio, no en sentido puramente ideológico, no. Ahí en ese contexto va a ser recibida la oferta que nace en Alemania en el contexto de la crisis de la Segunda Guerra, pero una crisis que se prolonga y vemos la caída de la bipolaridad, digamos, de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, que crea en cierto modo condiciones para hacer una recepción crítica de esta oferta historiográfica. Y entonces este grupo de historiadores iberoamericanos coordinados por Javier Fernández Sebastián, un profesor de la Universidad del País Vasco, ¿no? En Bilbao. Es importante que diga también que Javier fue perseguido precisamente porque pues, él apuesta por la democracia, por la ETA, ¿no? Entonces él fue
con bombas en el coche. Sí, está el fenómeno ETA, ¿no? También como contexto en España, ahora está el contexto de los independentistas catalanes, digamos, ¿no? Que son expresiones en buena medida del fenómeno de la globalización, porque al tiempo que nos internacionalizamos, paradójicamente, los valores locales y los valores regionales pueden tender a reafirmarse como reacción, pero como parte del fenómeno, no como un fenómeno contra, sino más como una expresión de esta nueva dinámica o de este nuevo entorno en el que estamos metidos. Entonces, la recepción de la historia conceptual, en el caso mío personal, es Reinhard Koselleck. Hay oferta también de los lingüistas de Cambridge, que también dentro del campo de la historiografía son importantes. En Francia también hay una línea de trabajo muy importante, pero para mí, porque lo conozco un poco mejor, Reinhard Koselleck es un referente con el cual se puede dialogar, se puede criticar, se puede analizar y a partir de eso ofrecer alternativas que se ajusten a realidades que no son las alemanas, sino que tienen que ver con las mexicanas, ¿no? Entonces, en este libro lo que se busca ofrecer es una revisión de lo que podría calificarse como la prehistoria de nuestro presente. Un poco es la prehistoria de nuestro presente, que tiene que ver con el momento en que México pasó a configurarse como una nación, digamos, como un Estado moderno, independiente, separado después de la fragmentación de la monarquía hispánica, y que va a correr destinos, formas históricas comparables con otros pueblos que simultáneamente se van a separar, que es el caso de las naciones latinoamericanas en general. Entonces, se puede observar que en este periodo que va de 1750 a 1850 es un momento de transición, digamos, ¿no? Es decir, de paso de un régimen, es obvio, ¿no?, de un régimen político a la instauración de un nuevo régimen político que está centrado, su configuración particular, en relación a la manera como las sociedades anteriores entendían su relación con la historia, sobre todo con la historia, se transforma. Y la transformación está que en esta nueva modalidad que tiene que ver con la construcción de estos nuevos estados nacionales que podríamos llamar específicamente modernos, es decir, que no pueden ser sino modernos, ¿no? Esta es un poco la tesis del primer capítulo, discutiendo la modernidad, porque el concepto de modernidad es central para entender cómo se da el paso de un antiguo régimen al nuevo régimen, que está atravesado ese paso por una transformación del sentido del tiempo. Esto es fundamentalmente lo que significa modernidad. Después se va a confundir que ese término, modernidad, se confunde con el de modernización, con el de desarrollo, que ya tiene que ver con la aplicación y el despliegue, sobre todo de tecnologías, el ferrocarril, la industria, etcétera, ¿no? Se confunde modernidad con modernización y no son lo mismo. La modernidad es el sustento, es el trasfondo que nos explica cómo y en razón de qué somos y a dónde vamos, ¿no? Esta es un poco la tesis que ahí se plantea en el libro. Un reconceptualizar el término modernidad, ponerlo en su elemento, podríamos decir, y entonces ver qué es lo que pasa después de allí. Porque la historiografía normal, se podría decir, la historiografía oficial, normal, académica o no académica, sigue todavía pensando que México, países como México, somos una modernidad fallida. Es decir, que nunca acabamos de ser modernos, ¿sí? Entonces siempre está como la cuenta pendiente, la deuda. Esto es muy fuerte, psicológicamente, y para una sociedad es tremendo,
porque pues, estamos frustrados todo el tiempo, ¿no? Y esas frustraciones luego nos hacen intentar explicar eso fallido, eso de que no conseguimos lo que queremos ser, en explicaciones que luego adjudicamos a los tlatoanes aztecas, que luego son los virreyes, luego son los otros, el pasado está en nuestra explicación. Y eso solamente hace reafirmar la comprensión de una historia como destino, digamos, destino negativo, digamos, ¿no? Tiene implicaciones en la manera como podemos nosotros leernos en cuanto a cómo situarnos hacia adentro y luego en relación a los de afuera, porque los de afuera vean cómo ellos sí han avanzado, ellos han conseguido, etcétera, pero nosotros no. Entonces hay un complejo de inferioridad ahí que se está todo el tiempo alimentando, ¿no? Pero que se origina en una comprensión equivocada de lo que significa entrar a la modernidad como país soberano, ¿eh? Como país constitucionalmente soberano. Y entonces hay que saber leer esos documentos. En ese sentido, la historia conceptual quisiera ofrecer una especie de nueva teoría de la lectura, una manera diferente de leer eso que ha sido leído en términos de esta frustración, de esto fallido. Ofrecer otra perspectiva para mostrar que México y cualquier país que se constituye en el siglo XIX como país soberano está a la par de cualquier país, sea europeo o no sea europeo. Porque las condiciones iniciales, Alemania pasó por un proceso similar, Francia pasó por un proceso similar, España pasó por Inglaterra. No hay país, digamos, que entra a esta fase que no parta de condiciones similares, condiciones iniciales. No hay, que tiene que ver con esta entrada en un nuevo régimen de temporalidad. Y este régimen de temporalidad consiste en vivir el mundo a partir de un distanciamiento, de una brecha entre el futuro deseado, el futuro aspirado y la realidad realmente existente en el presente. Digamos, se abre un hiato, una brecha, porque el nuevo régimen de modernidad lo que lo caracteriza es su futurismo. Se realizan acciones en el presente, siempre pensando que el futuro va a ser mejor, digamos, ¿no? Siempre esperando que si ponemos las medidas, establecemos los pasos, vamos a llegar al futuro. El problema es que nunca se llega a ese futuro, porque el futuro solamente es un horizonte de posibilidades, pero ese horizonte de posibilidades va a tener un peso en la configuración de las acciones sociales definitivo, que hace que este régimen sea completamente diferente al régimen anterior, monárquico, antiguo régimen, completamente diferente. Entonces es sobre ese hiato, esa distancia entre presente y futuro, que entonces se escriben las narraciones, siempre nunca llegamos, nunca llegamos, nunca llegamos, nunca llegamos, porque el futuro es la guía, pero el futuro nunca está y no hay manera de tener control, de saber si estamos cerca o estamos lejos, ¿no? Y esto no solo México, cualquier país moderno, ¿no? Este sería un poco la tesis que se plantea en este libro, que busca documentar, a partir del análisis del lenguaje de los contemporáneos de entonces, es decir, de quienes vivieron entre 1750 y 1850, acercarse a observar el lenguaje de ellos y observar que ellos están viviendo la angustia de estar entrando en un mundo desconocido completamente, en donde ellos ignoran el término de sus acciones. Entonces eso produce muchísima ansiedad, muchísima angustia, ¿verdad? Porque en el régimen anterior, en buena medida todavía dominado por el canon religioso, teleológico, eso podía tranquilizar.
al entrar en la configuración de algo nuevo, es decir, algo que no está en el pasado, sino que se tiene que inventar a sí mismo permanentemente, significa que esos actores, y si leemos las discusiones en las cámaras, en el Parlamento, en los periódicos, van ustedes a palpar esa angustia en estos sujetos. Eso significaría que tal vez nos estamos acercando un poquito más a la experiencia de vida de quienes vivieron en aquella época, más allá de los calificativos, de las evaluaciones que la historiografía va a fabricarse, sobre todo a partir de la segunda mitad del XIX, que es el canon liberal, que es el canon del liberalismo, y lo que vendrá después de manera reforzada por lo que se conoce como la historiografía académica, supuestamente, empíricamente bien fundada, ¿no? Esto es lo que sería. Entonces es una revisión de ese momento que supuestamente explica por qué somos mexicanos y por qué hablamos y por qué pensamos y por qué esperamos y por qué nos generamos expectativas de un tipo y no de otro. Esto es lo que nos deja ver que somos mexicanos y no podemos ser sino modernos, digamos. Esto rompe con la oposición que también durante el proceso de la modernidad y toda la configuración cultural del Estado Nacional se fue fabricando en términos de una explicación fundada en la contraposición entre modernidad y tradición. Todavía si ustedes leen a François Javier Guerra, digamos que es uno de los grandes renovadores de la historiografía política, en los años 80, digamos, verán que todavía él está preso para explicar un país como México, como lo estuvo antes François Chevalier, ¿sí? Como lo estuvieron también los mexicanos, ¿no? La historiografía mexicana, que buscaba explicar el por qué México no acaba de ser moderno debido al lastre de la tradición, al lastre de esa gran población anónima, digamos, que supuestamente no sabe ser moderno. Y por eso hay que calzarla, hay que quitarle los guaraches, Manuel Gamio, y hay que vestirlo como civilizado. Hay un proceso de modernización. Ellos están pensando la modernidad a partir de esa contraposición entre los modernos y los tradicionales, ¿no? Y entonces hay que hacer campañas de alfabetización para que se integren finalmente. Estos son expresiones de cómo, enmarcados en esta modernidad, esta misma modernidad generó ese tipo de contraposiciones entre los avanzados y los atrasados, tanto en relación a los países de fuera como también al interior. Y entonces hay procesos de colonización interna muy fuertes que no hay que adjudicarles a los españoles, ¿sí? A la conquista, no. Esto tiene que ver propiamente con la entrada en un nuevo ciclo histórico que podríamos entender propiamente como entrada en lo que se conoce como modernidad. Entonces, en este libro, a partir de 10 ensayos, no se puede ver todo el lenguaje de ninguna época, sino se tiene que seleccionar. Y las selecciones buscan ser selecciones sociológicamente representativas, ¿no? Es como un retrato, ¿eh? Y ahí ya puede decir, no me convence la representatividad de lo que tú nos estás diciendo aquí, o sí, parece que sí tiene coherencia, porque la entrada, una de las entradas de la historia conceptual señala que vivimos en sociedades fragmentadas, digamos, que nunca se acaban de tocar completamente, porque hay muchos lenguajes, hay muchas localidades. México es muy complejo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hay de aquel historiador que cree que escribe su historia y México es esto. Esto es lo que desde la historia regional claramente se cuestiona con mucha justeza, ¿no? Sino que tenemos siempre acercamientos fragmentados a lo que pasó en el pasado. Pero lo que podría tener el acercamiento a la historia de las palabras, es decir, la historia, por ejemplo, de la palabra ciudadano, la palabra democracia, la palabra civilización, la palabra progreso,
uno podría ver como un rompecabezas, que entrando por aquí, uno va viendo cómo se van conectando un concepto con otro concepto, en donde se muestra que las sociedades, a pesar de que la mirada inicial sea de fragmento, uno puede ir reconstruyendo el conjunto, pero muy artesanalmente, es decir, con mucho cuidado. Este es un poco lo que se busca hacer con este tipo de ejercicio. Y ya para terminar, yo solo quisiera decir que sería una de las máximas críticas, digamos, o máximas metodológicas para entender cómo se trabaja en esto que se conoce con la historia conceptual. Toma en cuenta fundamentalmente, es decir, que los historiadores, siempre situados en el presente, nosotros, historiadores, tenemos nuestro propio lenguaje, que es lenguaje originado en el presente, por nuestras lecturas, por lo que escuchamos en los maestros, por lo que escuchamos en la calle, por lo que leemos en los periódicos. Es decir, vamos nosotros haciéndonos de un arsenal gramatical, de vocabulario, más extenso o más limitado, y ese vocabulario tiene que ver con el presente. Y eso no lo puede uno dejar fuera cuando uno busca conectarse con el pasado, porque el pasado tiene otro lenguaje. El pasado, los lenguajes del pasado, incluso los lenguajes de los años 70, aunque sean muy cercanos, son diferentes de los lenguajes que nos gobiernan en este presente y en esta temporalidad en el que estamos inmersos. Solo a partir de esa distancia se puede escribir historia conceptual, buena historia conceptual. Si no se tiene en cuenta, lo único que se hace es transponer mis categorías, mi lenguaje, en el lenguaje del pasado. Y supuestamente explicamos el pasado, pero en realidad lo único que se hace es un procedimiento tautológico, digamos. No añade información, no añade saber, no hay saber, hay repetición de lo ya sabido, que tiene que ver con lo que ya sabemos en el presente. Entonces caemos en lo mismo, es tautológico en ese sentido. Y nos impedimos la posibilidad de ver la alteridad, de ver que el pasado es fundamentalmente alteridad. Es decir, que el pasado, que es el pasado de quienes ya no están, obedecen a otras lógicas y otros lenguajes que les sean propios, ¿no? Si no hay esta extrañeza de inicio, no hay historia ahí. Hay metafísica disfrazada de empirismo. Esta sería la crítica. Entonces hay el lenguaje del presente y el lenguaje del pasado. Ese es un punto de partida muy importante, que no siempre se explicita cuando uno va a leer los documentos del 18, del 19, los que sean, ¿no? Si nos vamos todavía más lejos, hay más complejidad, etcétera, ¿no? Y más obviedad en términos de las distancias. Porque si nos vamos a este periodo de 1750 a 1850, lo que se observa es que muchas palabras parece que son como las de hoy, ¿sí? Parece que son afines, porque aparece el término vecino, el término ciudadano, el término, bueno, toda una serie de términos que parece que son los míos. Ah, claro, hablaban como yo, ¿verdad? Pensaban como yo. Entonces me es muy fácil entender, porque pues, yo me entiendo, ¿no? De esa manera entiendo yo al otro, es muy fácil, porque los lenguajes parecen ser los mismos. Y ese es el detalle que se tiene que tomar muy en cuenta, que hay lenguajes que vienen del latín, que vienen muy antiguos, pero que no significan lo mismo. Aquí entra, entonces, por eso se conoce este acercamiento como un acercamiento de semántica histórica, es decir, de lectura de los significados de las palabras y observar cómo estos significados van cambiando, y van cambiando ajustados a los contextos en que las palabras son utilizadas, a las situaciones de habla, porque no es la misma la situación de habla de oralidad que una situación frente al juzgado,
o de discusión en el Parlamento, o en la iglesia, ¿cómo se llama? El discurso. ¿Sí? Sí, es decir, o en la plaza, según sea la situación, el espacio en que las palabras son utilizadas, la misma palabra puede cambiar de sentido. No es lo mismo. Entonces el historiador tiene que estar muy atento para observar en qué contextos específicos las palabras son utilizadas, porque de otra manera no va a entender que lo que esa palabra significa para mí no es lo mismo que esa palabra significaba para ese usuario que yo estoy observando en el siglo XIX, en la primera mitad, ¿no? Y aquí es donde entra la pragmática lingüística, digamos, ¿no? Como derivación del desarrollo de la lingüística, y que tiene que ver mucho con también filósofos importantes como Wittgenstein, por ejemplo, este filósofo británico, matemático también, que él desarrolló y se hizo preguntas relacionadas con el lenguaje, con la reflexión acerca de cómo los seres humanos nos expresamos de las cosas y cómo nosotros podemos puntualizar las diferencias, ¿no? Más que las identidades de conceptos que parece que son iguales al pasado, pero que al final, si los analizamos, significan cosas diferentes. Y habrá otras palabras, como actualmente vivimos en ese contexto, han ido apareciendo un nuevo diccionario, hay un nuevo vocabulario ajustado a este nuevo régimen de temporalidad, comenzando con, ustedes saben más que yo, de muchos términos técnicos, con el iPhone, ya googleé, ¿no? Bueno, son neologismos, digamos, ¿no? Escanear, sí, todos. Eso nos está dejando ver que vivimos en un mundo lleno de neologismos, que tienen que ver con la entrada en una nueva situación cultural, ¿no? En una situación de auge. Sí, esto es lo que estamos en un cambio, estamos en una revolución muy profunda en términos culturales, que no es de ayer, no, tiene mucho más décadas detrás. Y en ese sentido, a principios del siglo XIX se pueden observar la aparición de neologismos, o pensadores que dicen, bueno, lo que entendíamos antes por democracia, hay tratados de hecho, ya no significan lo mismo. Ya en los debates que se tienen entre los políticos no se ponen de acuerdo. Quiere decir que se está entrando en una nueva situación, en donde las viejas situaciones ya no operan y entonces los términos dejan de operar, ¿no? Es decir, ya no significan, están vacíos de contenido. Y eso hace que las gentes, porque las gentes siempre pensamos y trabajamos, o sea, a lo largo de la historia no hay sujeto inerte, digamos, que no esté, porque somos seres vivos, van inventando nuevos lenguajes para describir la novedad, describir la nueva situación. Entonces está esta contraposición entre el lenguaje del presente y los lenguajes del pasado, en principio, pero hay un tercer tipo de lenguajes que también generalmente utilizamos, que no tienen que ver con las situaciones de habla, sino tienen que ver con construcciones mentales que hacemos. Estas son las categorías a priori que habla las filosofías de Kant, ¿no? Sí, son categorías sin las cuales el mundo no se ve, simplemente es invisible. Y categorías como espacio y tiempo, son grandes categorías que no va a encontrar uno en los documentos, no va a encontrar, sino que tienen que ver con construcciones que el investigador hace, el observador hace, para iluminar lo que pasa en el tiempo en relación con el espacio, ¿no? Pero son categorías, antes de todo, experiencia. Son categorías filosóficas, metahistóricas, digamos, ¿no? No tienen que ver con la historia, tal como la historia se va desarrollando, sino tiene que ver con construcciones artificiales, un poco de artificios conceptuales, para poder iluminar realidades que de otra manera son inobservables.
Cuando estas categorías dejan de ser operativas, hay que cambiar otras categorías, digamos, no tienen una vida eterna, no son ideas esenciales en el sentido platónico. Son categorías que se van fabricando de acuerdo a la evolución de la ciencia, fundamentalmente de la evolución de la ciencia. Y entonces que los historiadores solemos trabajar con tres tipos de lenguaje simultáneamente, a partir de los cuales intentaríamos dar cuenta de lo que a la gente le pasó, ¿no? Desde una perspectiva, obviamente, del presente, ¿no? Este es el planteamiento. Yo ya con eso ya voy a terminar un poco el intento de hacer una semblanza de cómo surge esta oferta historiográfica de la historia conceptual, cómo esta oferta es recibida en el mundo iberoamericano, donde ya se han fabricado varios diccionarios de conceptos sociales, políticos básicos, para entender la prehistoria de nuestro presente, que nos hace ver que lo que entendemos por democracia, lo que entendemos por... ustedes pónganme las... Si toda una serie no las inventa uno, sino acá se inventaron. Nosotros hacemos eco, pero como no pensamos en eso, como nos pensamos siempre tan originales, no tenemos en cuenta que estamos descubriendo el hilo negro, y no, tiene una historia que se puede documentar, y ese es un poco el esfuerzo de documentar cómo se generó el vocabulario que nos hace hablar como hablamos, digamos. Vocabulario y preguntas que nos hace preguntarnos lo que nos preguntamos. Hay seres que anteriormente ya se hicieron eso y lo fabricaron de manera inédita, es decir, lenguajes que no existían antes, y por eso son lenguajes históricos. Y cuando decimos que se trata de lenguajes históricos creados, quiere decir que se pueden cambiar, se pueden transformar de acuerdo a otras situaciones que se nos puedan estar presentando. Y me parece que esa es la situación en la que estamos metidos. Hay una crisis de la modernidad, es decir, hay una crisis de este régimen que no tiene más de 150 años, es un régimen histórico que ha entrado en crisis. El vocabulario se ha deslavado, estamos confundidos, no acabamos de saber cuando alguien dice eso y qué significa, ¿no? Estamos en una situación de perplejidad. La situación de perplejidad solamente nos indica que estamos en otros presentes, es decir, que estamos inmersos en otro proceso de transición, de cambio cultural, de cambio fuerte, en donde los principios universales, como una de las consecuencias, se han vuelto cuestionables. Cómo se entiende civilización, cómo se entiende progreso, ya realmente somos escépticos de que sean conceptos para toda la humanidad. Y lo que vemos entonces emerger es un proceso de pluralización, digamos, de descentralización. Occidente, Europa ya no es referente. Vivimos en otra configuración. A partir de esa nueva configuración es que se generan nuevos lenguajes, nuevos vocabularios, y que en eso estamos envueltos, estamos metidos, ¿no? Este es un poco el marco general en donde tiene lugar la irrupción de esta historia conceptual y obviamente asumiendo que sin lenguaje no hay mundo, digamos, ¿no? Y por eso es una invitación a observar mejor la manera como hablamos, porque según hablamos es como pensamos, digamos. No es que el pensamiento tiene su propio ámbito, el pensamiento es de cada quien, pero pensamiento que no se comunica es inobservable para los demás. Al hacerlo observable para los demás, necesariamente, técnicamente, orgánicamente, estamos todo el tiempo haciendo un proceso de ajustes, de traducir. ¿Cómo traduzco esto
a esta persona que no soy yo para que me entienda, ¿no? Todo el tiempo, pero esto es algo que cognitivamente es intrínseco a la configuración, a la manera como estamos hechos los seres humanos, ¿no? Entonces, pues ya, aquí termino. Muchas gracias.